que hagamos esa ronda, seguimos un poquito con el tema de las fuentes de información, que es en donde, porque como no teníamos ahí mucho acceso a Internet, no podíamos avanzar en visibilizar dónde podemos encontrar esta información secundaria, que es la que les haría falta a ustedes. ¿Ya? Entonces, así como ayer empezamos haciendo una ronda de dudas, de preguntas por cada uno de los grupos que están conformados y en la siguiente fase hacemos este recorrido, digamos, de fuentes de información que ustedes pueden investigar para fortalecer el tema del diagnóstico. En el tema del diagnóstico, lo único que con ustedes logramos avanzar es en identificar un poco los problemas, las causas de eso, ¿no? Pero como les decíamos, la idea es de que ustedes ese diagnóstico lo puedan sustentar y argumentar con información estadística, con información técnica que están contenidos en varios estudios, pero sobre todo en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que el día de ayer logramos descargar y que les compartimos. Espero que ya todos tengan ese documento, ¿no? Entonces, ahora empecemos. ¿Qué pasó? Se desconectaron varios compañeros. Estábamos algunos, ahora nos hemos quedado 5. Ya. Joel y Dalila, ellos tienen problemas con la conexión, siempre están saliendo e ingresando nuevamente. Ya, el resto de compañeros no sé qué pasó. Ya. Entonces arrancamos. Ya si es que el resto de compañeros se integran, les hacemos la misma ronda, ¿no? Entonces no sé si es que hay alguien del grupo número 1. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, abogado Giovanni. Un poquito no voy a poder hablar porque estoy un poco mal de la garganta, pero como decía, yo le dije en la clase de ayer que las preguntas, yo ya le hice algunas preguntas, ya me quedó un poquito claro y lo demás que necesite algunas dudas, el rato que yo me reúna con las demás compañeras allá en Tiguinza, yo le escribiré a ver si estoy yendo bien o mal para que usted ahí me aclare un poquito los temas que le de preguntar más que todo. Eso no más. No sé si otro compañero tendrá otras dudas. Ya, solo una cuestión, María, si es que está con un poquito de garraspera en la garganta y todo y no hay alguna razón aparente que le provoque eso, hay que tener cuidado. Como nos comentaron, estaba Marcos contagiado, es posible que alguno de nosotros estemos contagiados, digamos, ¿no? Entonces, si es que hay esos síntomas, tratemos de tomar algunas medidas preventivas de medicinas un poquito alternativas, digamos, allá para tratar de que no se agrave la situación. Ok, profe, gracias. Ya. Entonces, avanzamos con el grupo número 2. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Hola, Joel. Buenas tardes. Bueno, profe, para aclararle nuestro trabajo grupal, todos vamos bien. Mientras sigamos haciendo, vamos a seguir preguntándole, profe, sí, cualquier duda. Ya. Sí, o sea, si ahora no hay alguna duda, alguna pregunta, mientras vayan desarrollando el trabajo, yo entiendo, digamos, en el trabajo en grupo que hicimos en los talleres del viernes y sábado, fueron ejercicios un poquito cansados y todo, pero
Fueron solamente orientaciones que ustedes deben considerar para ya hacer el trabajo final y un poquito más amplio, digamos, ¿no? Entonces, si es que les va Sí, profe. surgiendo dudas, lo que sea, por favor, que lo hagan con el tiempo debido y yo apenas pueda les respondo, ¿sí? Ya. Sí, profe, en ese sentido, porque sí, estamos un poquito dificultosos ahí, pero ahí vamos, profe. Cualquier duda vamos a estar escribiéndole. Ya. Sí. ¿Qué dudas está? ¿Qué dificultades están? ¿Perdón? ¿Con qué dificultades están ahora? Ya solucionamos. Bueno, estábamos, nosotros nos confundimos con, por ejemplo, con las organizaciones, con las instituciones que están a favor. Igualmente con lo que me pasó ahí en clases, me confundí con eso. Pues, bueno, el ejercicio que hicimos allá nos sirvió de mucho. Bueno, para nosotros es un guía, sí, a base de eso nos estamos guiando. Y cualquier duda vamos a estar preguntándole, profe. Ya, muy bien. Ya, Dalila, ya. Sí. ¿Con María? No, ya María ya nos ha comentado. A ver, Emilio ayer no pudo participar, pero ya se nos fue. Ya. Denme un... Para el baño, para el baño. Recién nomás acabo de comer. Ya, denme un medio minutito, ya me reintegro, voy a cerrar la puerta. Dalila. Dalila. Dime. No, no cagaste por comer ¿Qué? muquindi. ¿Quieres muquindi? No, ahorita no tenemos muquindi. Ahorita solo comemos galletas. Solo estamos comiendo galletas nada más. Yo también estoy comiendo galletas. Estamos comiendo galleta María. No, esta es Daisy. No es la María. La María no me Daisy gusta. Ay, Joel, No, Dalila, no me gusta. mira que estoy grabando la sesión, por eso se ve que ustedes que comen. yo estoy comiendo galletas María. Buen provecho. La Dalila sabe llevar unos gusanitos, no sé Disculpará, qué. profe. Ay, disculpará, profe, era solo para... Ujú. Para hacer reír al público. No, pues no hace reír, normalmente que hace dar ganas de comer también. Si tú eres el que empezó a comer, Emilio. No, yo no he comido nada. Fue al baño. ¿Ya has asomado? No, pues yo me fui. ¿O no te dan de comer? No, todavía no he almorzado. Ya. A ver, Emilio, decíamos si es que tal vez tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Ayer hicimos una ronda de preguntas, de dudas que ustedes tenían, aclaraciones que tenían en torno al módulo y también frente al trabajo que hay que hacer. Entonces, Profe, honestamente al momento no he hecho, yo no he revisado, profe, pero a partir de hoy en la tarde voy a hacer todo lo que hicimos allá, el trabajo en Chihuinza. Voy a otra vez retomar y sacar una lista de de lo que hicimos para poder seguir realizando. Y yo pienso que al momento que yo voy realizando, si es que me falta incrementar alguna idea o alguna pregunta, alguna inquietud, pues yo pienso que voy a seguir molestándole, profe, y haciendo las preguntas para que me ayuden en eso. Sí. ya listo, Darwin Emilio. Ya.
Entonces, si no tenemos más dudas, más preguntas, entiendo, digamos, de que el módulo está bastante entendido, digamos, ¿no? Entonces, yo preferiría ahora más bien ver si es que logramos profundizar un poco más en dónde pueden ustedes conseguir más información secundaria para construir su diagnóstico y después, obviamente, mejorar la propuesta del ejercicio que hicimos en clases, digamos, ¿no? Sí, Entonces, profe, mucho mejor, profundizar un poquito más. Sí. ya. Entonces, como ustedes saben, en el documento, en el módulo, ahí a ustedes les dan varias fuentes de información secundaria, ¿no? Ayer vimos un poquito información en la página web del Sistema, Sistema Nacional de Información, que es el SNI, y también vimos la información de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son los oficiales y que están reportados a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, ¿no? Entonces, ahora vamos a volver a ingresar, ¿no es cierto?, a la página web de las EMPLADES, ¿sí?, digamos del Sistema Nacional de Indicadores Sociales, ¿sí?, para ver en qué información más es la que podemos encontrar ahí y que nos puede servir para la elaboración de su trabajo final, ¿sí? ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Ya. Sí, se ve. Entonces, como ustedes recordarán, ponemos 3 Ws sni.gov.es, ¿cierto? Le damos un enter y aquí nos despliega esta pantalla que está llena de información, ¿sí? Entonces, ayer vimos las proyecciones y estudios demográficos, ¿no es cierto?, a nivel provincial, parroquial y cantonal. ¿Recuerdan? Ya, entonces esto es importante para que ustedes logren en su diagnóstico decir los problemas que estamos identificando afectan a esta cantidad de personas que vivimos en el cantón tal o en la parroquia tal, ¿sí? Hemos visto las descargas de información territorial en donde ya descargamos el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Tiwinsa, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ustedes quieren, si es que fuera en el caso de ustedes Morona Santiago, una provincia petrolera, entonces esta información que dice precio del petróleo y cotizaciones de moneda, ahí tienen datos históricos de cómo se ha ido moviendo el precio del petróleo, pero en el caso de ustedes no interesa porque no es una provincia petrolera, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso de la matriz de insumo productivo, que es del Banco Central del Ecuador, sí, ustedes aquí tienen unas estadísticas. Lamentablemente, la información que reporta el Banco Central no necesariamente es información totalmente actualizada, digamos, ¿no? Y en el caso de esta matriz de los insumos de producto de la industria que tenemos en el Ecuador, tiene reportado hasta el año 2019. Si es que en el caso, sí, de Morona Santiago tuviera una industria en el cantón de Huinza, tuviera industrias que estén presentes en el territorio, entonces ahí sí esta información nos sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información que nos va a reportar, ¿sí?, con este dato estadístico del producto de la industria que tendría Tiwinsa, entonces es un dato para decir la industria aquí es así, asado, cocinado, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, esta información, si es que es relevante para ustedes, lo descargamos y empezamos a buscar si es que hay información de la provincia de Morona Santiago o a su vez
del cantón Tiguinza. ¿Sí? Regresamos, ¿sí? Y acá tenemos la consulta de indicadores y datos, ¿sí? En esta consulta de indicadores y datos, ¿ya? Tenemos aquí varias categorías, ¿sí? Entonces, tenemos aquí información relacionada con los objetivos y metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, si nosotros le damos clic aquí, aquí podemos ver los indicadores y los objetivos que tiene el gobierno nacional en torno a su planificación de todo el país. Si nosotros quisiéramos hacer una articulación de su propuesta de incidencia política con los objetivos y metas e indicadores del Plan Nacional del Buen Vivir del Estado ecuatoriano, entonces tendríamos que descargarnos aquí y ver cuál es la información o los objetivos y metas que nos corresponderían. En el caso de ustedes no vamos a considerar esto para no complicar mucho, ¿sí? Luego tenemos aquí lo que son la organización de la administración pública del Ecuador, que tiene que ver con los distritos y circuitos. Si nosotros le damos un clic aquí, nos despliega otras dos links que dice conoce qué son los distritos y circuitos y los indicadores a nivel de distrito, ¿sí? Entonces esta es información súper interesante, súper importante. Si damos un clic en la información a nivel de distrito, esperemos a que se nos cargue y veremos qué información es la que nos va a desplegar, ¿ya? Luego tenemos el tema de infraestructura de servicios y en territorio, digamos, ¿no? Si nosotros asimismo le damos un clic aquí, aquí nos va a dar información, por ejemplo, de cuántas instituciones educativas tiene el cantón Tiguinza, la parroquia tal, lo que sea, o la provincia. ¿Cuántos centros de salud existen? ¿Cuántos centros de acogimiento familiar, es decir, a nivel de ancianato, existen? ¿Hay acogimiento institucional que estén vinculadas directamente con responsabilidad del Estado? Entonces, vemos. Si hay casas familiares, eso está pensado en casas de acogida, digamos, ¿no? Vamos a cerrar esto. Centros de protección de derechos. Este es un dato importante. Ustedes, como están realizando una propuesta de acción de incidencia política en torno a la afección de sus derechos, entonces si damos un clic aquí en centros de derechos, vemos aquí que en Morona, Santiago, ¿sí? Le hemos dado clic en Morona, Santiago, ¿ya? En Morona, Santiago tenemos un centro. Solo hay uno en Gualaquiza, uno en Morona y otro en Santiago. ¿Sí? Hay 3 centros y estos 3 centros son los encargados de velar por la protección de los derechos de ustedes. Entonces, en su propuesta, hay, por ejemplo, cuando hablamos de aliados, ¿sí? O del análisis de actores, estos centros de protección de derechos tienen que estar visibilizados en su diagnóstico, en su mapeo de actores que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a la provincia de... A ver, vamos a Loja. ¿Sí? Ahí tenemos varios centros, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centros, ¿sí? Volvemos a poner la provincia de Morona, Santiago, y vamos a poner el cantón Tiguinza, pero no tenemos Santiago. Aquí. Cantón Santiago es Santiago o Tiguinza. No. Tiguinza. Ya, porque aquí, por Parroquia ejemplo, Santiago, Cantón Tiguinza. ya.
O sea, la parroquia es Santiago y el cantón es Tiwinsa. Sí. Ya. Como ustedes ven, aquí no hay un centro de protección de derechos en el cantón Tiwinsa. Solamente hay en Gualaquiza, hay en Morona y hay en Santiago. ¿Sí? Supongo que Santiago se refiere a Santiago de Méndez, ¿verdad? Sí, a Santiago de Méndez. Sí. Ya. Entonces, en el cantón Tiwinsa no tenemos un centro que les permita hacer un apoyo, digamos. ¿Eso qué significa? Que el municipio de Tiwinsa aún no ha conformado su centro de protección de derechos a nivel del cantón. ¿Ya? Profe, Sí. y verá ahora, como usted dice, que no ha conformado su centro de protección de derechos, entonces, a lo que nosotros, digamos, en la incidencia que estamos planteando, las estrategias y todo lo demás, por ejemplo, cómo ya no acudiríamos al Cantón Santiago, o cómo. O sea, no es que no acudirían, sino más bien hay una instancia en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que es en el COTAD. En ese código, Ya. en uno de los artículos, si no estoy mal, es en el 432, creo que es. Ahí se habla de que los municipios deben constituir sus consejos de protección de derechos. ¿Ya? Entonces, en la información que acabamos de revisar ahora, de lo que vemos, solamente hay 3 cantones que han conformado estos centros de protección de derechos. En los otros no se evidencia. O si es que reportaron que sí, o si es que tienen el conformado el Consejo de Protección de Derechos, no ha sido reportado a esa información a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Ah, ya. Ya. Luego tenemos centros gerontológicos, no nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Infraestructura deportiva puede ser que nos interese por el tema de la juventud, las unidades de policía comunitaria por seguridad. Entonces, así mismo le damos un clic aquí y nos va a desplegar información. Centros de desarrollo infantil o centros infantiles, si es que hay en el territorio, nos despliega, por ejemplo, ponemos centros infantiles y vamos a poner Morona Santiago, ¿sí? Y vemos que sí asoma Tiwinsa, ¿sí ven? ¿Ya? Ya. Y Tiwinsa y está presente en la parroquia Santiago, ¿ya? Entonces, eso significa que sí hay un centro un centro infantil en Santiago, ¿sí? Y si ustedes se despliegan un poquito más de abajo, ¿sí ven? Está en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Tiwinsa, en la parroquia Santiago. El distrito al que pertenece es Limón Indanza, Santiago Tiwinsa, ¿sí? Y el circuito es San José de Morona, Santiago. ¿Cuántos centros tienen? Solamente uno. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hay información muy importante, bastante información. Lo que necesitamos saber es cómo buscarlo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la información, ¿no es cierto?, de los expedientes y de los distritos que tienen que ver con estos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner así mismo la provincia de... No, se nos fue... Vamos a poner atrás. La provincia de Morona. Tiwinsa. Ya está, aquí está Tiwinsa. Ya, pero esta es la... Ya. Este es el centro que veíamos antes. ¿Ya? Antes estábamos viendo el tema de los circuitos y estábamos viendo los indicadores, ¿sí?
Entonces, asimismo, tenemos a qué zona pertenece, qué provincia, el distrito al que pertenece, el distrito, cómo se llama, este es el código del distrito y este es el nombre del distrito. ¿Qué sector? Características económicas generales de educación y pobreza. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, nosotros aquí en la zona. ¿Ustedes a qué pertenecen? ¿A qué zona pertenecen? Zona 6. Zona. En la zona 6 está Azuay, Cañar y Morona, Santiago. ¿Sí? Entonces, y aquí ven, si ustedes ven el distrito, ¿ustedes pertenecían a qué distrito? A Limón, Indanza. Limón y Danza. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes miren la información, ¿sí? Entonces dice que en el distrito de Limón, Indanza, ¿sí? Hay una población ocupada en agricultura, si se dan cuenta, estos indicadores de aquí son importantes para que ustedes puedan sacar su información, ¿sí? Para el diagnóstico. Pero vamos a ver otro dato que es importante, ¿sí? Ahora no estamos ahí, inversión pública, educación, salud, economía. Vamos a ver, información agropecuaria, ¿ya? Entonces aquí en información agropecuaria ustedes tienen el uso del suelo, los cultivos transitorios, cultivos permanentes, ganado bovino, porcino, aves, en fin, ¿sí? Entonces, en esta información, ¿sí? Por ejemplo, es importante cómo está el uso del suelo, ¿sí? Entonces, nos vamos asimismo a la zona oriental, ¿no es cierto? Y nos vamos a la provincia de Morona, Santiago, ¿ya? Y aquí vemos, ¿sí? Nos dice, este dato es importante, miren, ¿sí? Para leer esta información que tenemos aquí, si quieren vemos acá arriba, si no, tenemos aquí este cuadrito de acá abajo, miren. Dice que el territorio de Morona, Santiago, este no está desagregado a nivel de cantón, solo a nivel de provincia. Entonces dice que en Morona, Santiago, los cultivos permanentes, ¿sí? Llegan en el 2017 a 12.821 hectáreas. Este mismo dato, si comparamos con el año 2012, es de 11.781. ¿Qué significa? Que entre el año 2012 y el 2017 ha habido un incremento de cultivos permanentes. Y si ustedes se dan cuenta, dicen, ¿cuáles son esos cultivos permanentes? Estamos hablando ahí de cultivos, por ejemplo, han sembrado bastante teca, vemos ahora en algunos lugares. Están sembrando pitahaya en algunos lugares, ¿sí? Son cultivos permanentes de larga duración, ¿no es cierto? Cultivos transitorios, ¿sí? Este es otro dato importante, miren. En el año 2012 tiene 8.934 hectáreas y se reduce a 5.099.000. ¿Esto qué significa? Miren, ¿sí? Significa que la gente está dejando de cultivar, ¿sí? Y dedicándose a otras actividades, o la gente está migrando, saliendo del campo hacia las ciudades. Eso significa que el campo está dejando de producir. ¿Ya? Pastos cultivados, ya. Entonces aquí hay otra cosa interesante, ¿sí? En el año 2012 de los pastos cultivados ha habido de 372.424, ¿sí? Y en el año 2017 hay apenas 172.700, ¿sí? Aquí hay un cambio muy fuerte, muy drástico en solo 5 años, ¿sí se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico, tienen que ir haciendo estos análisis. ¿Qué está pasando con su territorio, con el suelo, digamos así, ¿no? ¿Ya?
Por ejemplo, páramos en el territorio de ustedes de la provincia, en el 2012 ha habido 617 hectáreas y baja a 586 en el 2017. Ya. Pero hay otro dato interesante, no sé si es que estos datos están bien tomados, pero montes y bosques del año 2012, que es de 413,000, sube a 593,000. Eso significa que la gente dejó de cultivar o de ampliar la frontera agrícola, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el uso del suelo, cómo está el uso del suelo en el territorio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí no asoma en uso del suelo la minería, ¿ya? Entonces, ese dato de minería le vamos a buscar en otro lado. ¿Ya? En sector estratégico, ¿sí? ¿Ustedes tienen electricidad en la zona? No creo que hay, ¿no es cierto? Conectividad tampoco, más que el tema de servicios de telecomunicaciones de la Corporación Nacional, que nos da el servicio de telefonía e internet a través de lo que es la CNT. Ya. Aquí tenemos información sobre economía. Si damos clic sobre economía, nos da indicadores económicos, ¿sí? Y en estos indicadores económicos, aquí sí podemos, ¿sí?, dar una información, pero estos indicadores económicos están del año 2010, ¿sí? ¿Y por qué del 2010? Porque apenas el próximo año se supone que vamos a hacer el nuevo censo, digamos. Por esto de la pandemia, no sé si es que vayamos a hacer este año. Pero este de aquí sí podemos encontrar a nivel de parroquia. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí parroquias, 2 clics. Aquí vamos a buscar a la provincia de Morona, Santiago, ¿no es cierto? El cantón le vamos a poner Tihuinza, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos a las parroquias. San José de Morona, Santiago, cabecera cantonal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la cabecera cantonal aquí nos dice la población femenina que gana un sueldo, la población femenina de 10 y más años de edad, que son apenas 1,293. Entonces, ¿se dan cuenta? Estos indicadores de aquí es importante para su diagnóstico, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo está la población económicamente activa, cómo está el tema de los indicadores económicos a nivel parroquial o simple y llanamente, si quieren, a nivel del cantón, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo bien, vamos por ahí. Ya. Ya, entonces acá al lado tenemos economía, salud. Por ejemplo, en el tema de salud, queremos ver qué pasa en la salud, ¿no es cierto? Ya. Asimismo, nos manda al censo del año 2010 porque no hay otra información actualizada. Entonces, así, aquí si queremos ver a nivel del cantón, ¿sí?, le ponemos 2 clics, le escogemos a la provincia. Morona, Santiago. Sí, Morona, Santiago. Y aquí tenemos al cantón Hualaquiza y tenemos San Juan Bosco, Limón, Huamboya y tenemos a Tihuinza, ¿sí? Y entonces aquí vemos que población menor a 1 año, en el año 2010 habían apenas 202 niños menores de 1 año, que seguramente ahora ya tendrán 11 años, ¿no es cierto? Y así tenemos la población desagregada, ¿sí?, por edades,
por discapacidades, por condición étnica, en fin. O sea, hay muchísima información. ¿Cómo lo pueden sacar esto? Si ustedes quieren exportar estos cuadritos para trabajar y manipular, sumar en Excel, aquí si ven dice enviar a Excel, ¿sí? En este cuadrito. Entonces, si ustedes le dan aquí un clic, ¿sí? Aquí ponemos OK, ¿sí? Y nos tiene que mandar esa información. Perdón, no ponemos OK, sino decimos, aquí dice presione aquí, press here. Ya, y ahí nos da la posibilidad. Guardamos. Y esa información que estamos viendo aquí ya se nos despliega en un archivo en Excel. ¿Sí? Entonces, ya tenemos para trabajar en el Excel. Vamos a mostrarles cómo queda. Ya, vamos a ver. Les voy a compartir cómo quedó el Excel. Ya. Miren, esta es la información. Entonces, aquí tienen de todos los cantones. Entonces, si nosotros insertamos unos filtros, habilitar edición, algo pasó. ¿Ya? Y le ponemos aquí, vamos a filtrar. Entonces, si nosotros aquí ponemos TWINSA, ahora sí, solo nos aparece la información de TWINSA, ¿sí ven? Ya. Entonces, profe, si yo quiero poner de, ¿cómo se llama? De limón y danza. Entonces nos vamos aquí, primerito seleccionamos, aquí donde dice provincia, nos vamos acá donde dice ordenar y filtrar. ¿Ya? Aquí le ponemos filtro, ¿sí ven? Damos clic. No le veo. En la margen superior derecha. Perfecto. Ya, filtro. Le damos clic y se nos hace estas pestañitas de aquí, ¿sí ven? Ya. Entonces aquí yo le doy clic en esta pestañita de aquí y se me despliega acá. Si quiero seleccionar todo, se me pone todito, ¿sí? Aceptar y me vuelve a como estaba antes. Si yo quiero solo de limón y danza, entonces le quitamos esta selección de todo y buscamos solo limón y danza. Ponemos aceptar. Perfecto. ¿Ya? Y aquí se nos despliega solo de limón y danza. Ya, listo, profe. ¿Ya? Cerramos este archivo. Si queremos, guardamos. Sí, no. ¿Ya? Y listo. Ahora sí, vamos a regresar a la página de internet. Perdón, este no era. Ya. Cerramos, ya. Entonces, esta página de internet del SNI tenemos todas estas categorías de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si hay alguna duda. Es solo cuestión de entrar y manipular la información, nada más. ¿Ya? Profe, para mí está bien claro. Ya. ¿No hay preguntas hasta ahora? No, profe. Ya estamos grabando también para seguir el procedimiento. Muy bien, ya. Listo. Entonces ahora vamos a irnos a otra página.
Ya, salimos de el Sistema Nacional de Indicadores y nos vamos a otra página. Sí, y esta otra página vamos a poner en el Google, ¿no es cierto? Catastro Minero. minero. ¿Sí? Le damos Enter, ¿sí? Catastro. Y se nos despliega esto, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poner 3 geo.controlminero.gov.es. Esta partecita de aquí, Ya. ¿ya? Solo que me dice aquí, me dice que no me puede abrir la página del internet porque yo no tengo instalado un complemento que se llama Adobe Flash Player, ¿sí? Que está desactualizado. Entonces vamos a actualizarlo. ¿Ya? Profe, creo que es algo demoroso, creo que es, profe, para actualizar. Ya, no hay problema. Ya. Bueno, dejémosle ahí. Esta página no la vamos a poder ver porque no me despliega. Vamos a ver si es que acá. Ya no me deja ver entrar a la página, pero en esta página donde dice catastro minero, ahí cuando ustedes revisen en la máquina, que seguramente ustedes han de tener actualizado, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí ustedes encuentran las bases de datos alfanuméricas y espaciales actualizadas, es decir, un mapa que les muestra la actividad minera, ¿sí? Las notificaciones de las actualizaciones que han hecho la agencia en torno a lo que es control minero, hay manuales, reportes, o sea, todo esto que ustedes están viendo aquí encuentran en esa página web, ¿sí? Voy a intentar ingresar otra vez, ¿sí? Para ver si es que... me deja ingresar. No. Profe, Sí, usted está en la página del Google Morcilla, ¿verdad? sí. Inténtale entrar en Google Chrome, tal vez creo que puede entrar. Veamos a ver. Ya. Bueno, en todo caso, lo interesante de esto es de que ustedes en esa página vamos a ver si es que con el otro navegador me deja ingresar. No, es lo mismo. No, Ya. Sí, me dice que ya, vamos a ver aquí. Mm, no me deja. ah, Ya.
Bueno, en todo caso vamos a buscar otra página. Ya, vamos a entrar a la página del MAGAF. ¿Sí? Maga. Ya, el MAGAF es el Ministerio de Agricultura Y ganadería. y Ganadería. ¿Sí? Entonces vamos aquí a ver, dice. Entonces aquí tenemos este link que dice Sistema de Información Pública Agropecuaria. Ujú. ¿Ya? Le damos un clic ahí. ¿Ya? Y aquí nos lleva a estos links. Aquí nos tenemos algunos indicadores macroeconómicos y sociales agropecuarios. Este es a nivel del país, por eso es macroeconómicos, ¿no? Acá tenemos algunas cifras en torno a lo que es la información productiva territorial. Entonces, si le damos un clic aquí, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver Morona Santiago, ¿sí? ¿Ya? Entonces dice que en Morona Santiago, miren, tenemos unidad, esto de UPA significa unidad de producción agropecuaria, ¿sí? Ya. Según el censo, ¿sí? Del año 2000, que se hizo el último censo agropecuario, dice que Morona Santiago tenía 756 unidades de producción agropecuaria, es decir, 756 familias con menos de 1 hectárea. 460 familias entre 1 y 2 hectáreas. 268 familias de 2 a 3 hectáreas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí nos da una información súper relevante de cómo está distribuida la tierra en Morona Santiago. Y vemos que las familias con mayor porcentaje son 4.901 familias o unidades de producción agropecuaria que tienen entre 20 y 50 hectáreas. Profe, ¿Sí? UPA era unidad, perdón, ¿cómo era? Unidad de producción agropecuaria. Ah, perdón, gracias, profe. Ya. Listo. Y 574 familias que tienen más de 200 hectáreas. ¿Sí? Ya, entonces, aquí ¿qué es lo que nos interesa? Ver cuántas hectáreas en total suman para ver cómo está distribuida la tierra, ¿sí? Y acá abajo tenemos los principales cultivos realizados en el año 2019. Miren, esta información ya es actualizada, ¿ya? Ujú. Entonces, ven aquí qué es lo que están cultivando en mayor medida. El plátano, después la yuca, después va el cacao, después tienen el café, el maíz, en fin, ¿sí? Entonces, esto encontramos en las cifras agroproductivas, digamos, ¿no? Si van a los precios, ¿sí? Entonces aquí vemos los precios por producto, ¿ya? Entonces, damos un clic en esta pestañita y escogemos cualquiera de los productos que están aquí, papa, uva, en fin. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, el plátano que veíamos por ahí, ¿no es cierto? El plátano barraganete maduro, por ejemplo, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Aquí, en donde se ha hecho la muestra. Por ejemplo, en Cuenca, donde nosotros vivimos, dice que el precio está entre 37 centavos y 41 centavos, ¿sí? Dependiendo en dónde se compre, ¿sí?
Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá el crédito agropecuario, ¿cómo está? El crédito público y el crédito privado, ¿sí? Veamos en el crédito privado, ¿sí? ¿Ya? Vamos a Morona, Santiago. Y miren que en el año 2020, ¿sí? Según la Superintendencia de Bancos, hay 2.416 créditos, ¿sí? Entregados para actividades agropecuarias, ¿sí? Y según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, habla de 204.632 créditos, ¿sí? Así es, profe. Entonces, ya, esto 48. Ya. No, estaba diciéndoles mal, perdón. Ya. Según la Superintendencia de Bancos, hay 2.416 dólares de crédito para actividad agropecuaria. El monto Y, otorgado, profe. sí, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es decir, las cooperativas han entregado apenas 204.000 dólares de crédito para actividad agropecuaria. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? De que el crédito en Morona, Santiago, no está fluyendo para fomentar la producción agropecuaria. Ujú. Sí, apenas hay 206.000 redondeando entre las dos instituciones. ¿Sí? Si vemos en números de créditos, ¿sí? La Superintendencia de Bancos reporta un crédito y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria reporta 48 créditos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Si nosotros dividimos 204.000, ¿sí? Para los 48 créditos en promedio, cada crédito ha sido entregado de 4.250 dólares más o menos, ¿ya? Entonces, estos son datos importantes, por ejemplo, para cuando, dependiendo obviamente del diagnóstico que ustedes quieran hacer, ¿no? ¿Sí? Así es. Ya. Por ejemplo, agroseguro, ¿sí? El agroseguro tiene que ver con el seguro que los productores han contratado o han hecho convenio para sus cultivos, ¿sí? En el caso de Morona, Santiago, ¿sí? Apenas hay 14 hectáreas aseguradas de caña de azúcar, eso también. Entonces, ¿qué significa? Que hay presencia de monocultivo de 14 hectáreas en caña de azúcar. Plátano hay apenas 3 hectáreas y de cacao hay 2 hectáreas, ¿sí? Y los montos asegurados, 24.000, 13.000 y 5.000. Es decir, no hay ni 50.000 dólares asegurados, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos muestra? Las inequidades de desarrollo que están presentes en el territorio nacional. Porque si comparamos estas actividades productivas con la costa o con la sierra, seguramente cambia bastante, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahora, compañeros? Profe, todo está claro. Por mi parte, voy en el seguimiento. Ya, entonces, esta es información que está en el MAGAF, ¿sí? No Y sé si hemos otros visto la información compañeros. que está en el ARCOM, ¿sí? Vamos a ver qué está en el MAE, ¿sí? En el MAE es una página interesante, ¿sí? Porque ahí tenemos que nosotros buscar cuáles son las áreas ecológicas de conservación municipal, ¿sí? En el Ministerio del Ambiente y Agua. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven aquí, ¿ya? En el Ministerio del Ambiente, sí, tenemos
información ya. Tenemos información, por ejemplo, sobre la red de parques, ¿sí? Entonces, en esta red de parques, ¿sí? Aquí nos muestra cuáles son los parques que están reconocidos como áreas protegidas a nivel nacional. ¿Sí? La red de parques, vamos a ver. En la gobernanza. Aquí tenemos, por ejemplo, publicaciones, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen varios documentos, ¿sí? Que les muestra sobre la información relacionada con áreas protegidas que están consideradas en categoría de parques nacionales, digamos, por eso se llama red de parques. Ya, vamos a buscar más información acá. Ya. Vamos a cerrarlo, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Ya, vamos a ver las áreas protegidas, ¿sí? Entonces, en las áreas protegidas, ¿sí? Ustedes tienen aquí varias, ¿sí? La manglares de estuario no nos interesa. A nosotros nos interesa buscar un área en donde estén con influencia cerca de ustedes o en la provincia de ustedes, ¿sí? Como profe, los animales en peligro de extinción. No, los animales están dentro del territorio, pero para que sea considerada área protegida, necesita que Ah, ya. esté aprobada por el Consejo Municipal, es decir, primero en el municipio y eso luego lo elevan a categoría de área ecológica de conservación municipal y eso hay que pasar a inscribirle en el Ministerio del Ambiente, en el Departamento del Sistema Nacional de Áreas Ecológicas Protegidas, que se llama el SNAP. ¿Sí? Vamos a... Ya, entonces aquí tenemos eso. Pero vamos a poner una área ecológica Sayasuní, vamos a ver. Yangamates, quiero ver una que está en Morona, Santiago, que tiene que ver con el Cantón Limón Indanza, que es un área ecológica protegida, que es la Tinajillas Gualaceo. Pero no la encuentro aquí. No está. Ya. Pero busquémosle como SNAP. Entonces, aquí tenemos, vamos a la Amazonía, tenemos aquí, estas son las áreas ecológicas de conservación municipal en el oriente. Tenemos la reserva ecológica, ¿sí? De la Cofán Bermejos, la de producción de fauna del Cuyabeno, el Parque Nacional Yasuní, Parque Nacional Sumaco, la reserva del Limoncocha, la del Cóndor, de Quimi, de Cerro Plateado, Refugio de Vida Silvestre del Zarza, Área Ecológica de Conservación Municipal, 7 Iglesias. Este es de San Juan Bosco, ¿sí? Que está cerca de ustedes. ¿Ya? Entonces, aquí les despliega información de la parte geográfica, de los aspectos culturales, actividades permitidas, facilidades existentes. Entonces, si vamos aquí a actividades permitidas, en esta área apenas hay fotografía, excursión, paseo a caballo y acompañamiento. No se puede hacer otra actividad más que eso. ¿Por qué? Porque es un área protegida, ¿sí?
Entonces, ¿quieren ver qué áreas protegidas están? Se vienen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Ya? Y encontramos aquí, ¿sí? No, y se repite, no hay más. Ya, listo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que No, profe. lo que estoy tratando de hacer ahora? Sí, voy a dejar de compartir. Tratando de que ustedes tengan la facilidad de encontrar información en el Internet, que gran parte de la información que está ahí es información que ustedes tienen a disposición de forma gratuita. Hay cartografía para hacer mapas o ya mapas elaborados, en fin. Entonces, que les va a facilitar la información que ustedes requieran, ¿sí? No sé si es que les gustaría revisar alguna otra información, alguna otra fuente de información. Compañeros. Sí, diga, profe. Ya, les preguntaba si es que tal vez requieren de alguna otra información, algún otro dato, alguna otra fuente de información que quisieran revisar. Más era sobre eso de los mapas que necesitábamos, el mapa de algo así donde nos diga cuáles son los lugares que están concepcionados por las empresas. Ya, vean, en el plan de desarrollo que les envié, ahí Ujú. debe estar áreas concesionadas, ¿ya? Pero si no está ahí, como les decía, busquen ustedes en el Internet lo que es el catastro minero. Y yo lamentablemente en mi máquina no tengo instalado el Adobe Flash Player y no sé cómo instalarle, pero al ingresar aquí ustedes, sí, ya tienen la posibilidad de ver cuáles son las concesiones mineras que ustedes tienen realizadas en el territorio de Morona, Santiago, ¿sí? Entonces estoy buscando, pero no no me deja instalar. No me da el link para actualizarle. Ya. Ya, en todo caso, si requieren de otra reunión, aunque sea, podemos prevenir, digamos, ¿sí? Para poder solventar esto. Si no, como les digo, en los PDOTs de seguro le van a encontrar el tema de las concesiones mineras. Listo, profe. Sí, ya. ¿Algo más, compañeros, compañeras? No sé qué pasó las demás compañeras de Tiwinsa. No las veo conectadas. No asomaron. Ya, bueno, Emilio ha estado atento viendo, digamos, Joel y Dalila también han estado entre salidas e ingresos, pero bueno. Ya. Ya, Profe, eso es por la señal. Tenemos mala sí, conexión así. sí, entiendo que es por eso. Ya, Ya. listo. Ya, entonces, pienso que con esta información estamos bastante bien, digamos, ¿sí? Más bien les invitaría, compañeros, a que tratemos de hacer un lindo documento bien argumentado, bien sustentado, bien diagnosticado. Acuérdense, sigan la guía que tenemos en el documento, en el módulo, y
Y acordémonos también un poco los ejercicios que hemos intentado hacer en clases como referencia para su trabajo final. ¿Sí? Como Giovanni ha dicho, esto tenemos plazo hasta el 30 de abril para entregarlo todo. Entonces espero que sí podamos alcanzar con estas tareas. ¿Sí? Profe, Sí, ¿qué vaya. pasa si uno retrasa con el trabajo? Ya, como decía Giovanni, lo ideal es no atrasarse, porque si uno se atrasa, atrasan al resto. Y esa es una cosa. La otra cosa es que nosotros también tenemos un plazo para concluir con todo este proceso, o sea, no es que tenemos un plazo abierto. Entonces el plazo se nos vence en mayo y por lo tanto el proceso con ustedes, con la participación de ustedes, con las tareas y responsabilidades suyas, y ya hay que culminar ahora en el mes de abril para que los compañeros desde Funder, que son los responsables de este proceso, puedan también hacer los informes respectivos y enviar a las instituciones que están apoyando de este proceso. Gracias, profe. Ujú. Ya. Si no hay más consultas, no hay más dudas, pienso Sí, que profe, sí. verá, para hacer la Profe, una planificación pregunta. Ya, ya, primero María y luego Joel. ya, para hacer la planificación de incidencia, primero era de hacer los datos generales. Ajá. Segundo, antecedentes, análisis de donde entra la parte del diagnóstico, me parece que es. Ya. No sé, no sé si el diagnóstico va después de los antecedentes o En después. el orden que les dimos, primero va el antecedente, después va el análisis de la problemática, que es el diagnóstico, ¿no es cierto? Y Ah, ya, luego ya. hacemos la priorización de ese problema que ustedes identificaron, ¿no es cierto?, con las causas y las consecuencias de ese problema. A raíz de eso hacemos de identificar cuál va a ser el objetivo o la propuesta de incidencia política que ustedes están planificando. Luego de haber hecho eso, identificamos o hacemos el análisis de cuáles son los espacios o las instituciones donde debemos hacer la incidencia política que decíamos, puede ser al interior de las comunidades, de las organizaciones, o pueden ser fuera de las organizaciones o las comunidades en las instituciones públicas o privadas, pero sobre todo públicas, digamos, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, tenemos que hacer el análisis de los actores, ¿sí? Para saber con qué aliados podemos contar y qué actores pueden estar en contra de la propuesta de incidencia política. Una vez que ya tenemos identificados a los actores, sobre todo a los que están a favor de la acción de incidencia política, establecer qué alianzas ustedes pueden construir con estos actores. Entendemos que las alianzas no es una cuestión que ya ustedes van a dar por hecho, o sea, por eso es la planificación, tienen que buscar el apoyo, ¿no? Y una vez que ya tienen establecidas las alianzas que se requerirían con los actores que están a favor, sobre todo de su propuesta de incidencia política, entonces hacemos el planteamiento, ¿no es cierto?, de las estrategias para hacer la incidencia política, las acciones que deben implementarse en la estrategia que ustedes han seleccionado y cuáles van a ser las personas responsables de cumplir esas acciones identificadas o establecidas para su acción de incidencia política. Y finalmente, acompañamos el documento de algún anexo que ustedes consideren o y también de la bibliografía que ustedes han consultado, sobre todo de las fuentes secundarias, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la estructura del documento que deberían cumplir, digamos, ¿no? Ya. Profe, una pregunta. Sí, Tal Emilio. vez puede dejar su número en el grupo.
Ya, Ya. compañero, sí, ayer ya dejé el número del abogado Giovanni Toral. Ahí puede revisar en el grupo de WhatsApp. Ya, solo una aclaración. Yo no soy abogado, ¿no? Ya. Ya solo Ya soy estaba Giovanni. listo, Giovanni, para tomarte el pelo. Ahorita me dices que no eres abogado. Yo tengo todos los títulos sin estudiar. Bueno, disculpe. Don nadie. Ya. Listo, yo creo que con esto cerramos, Giovanni. Perfecto, muchísimas gracias. María, Emilio, veo que son los que se han quedado. Por favor, trabajar porque queremos que por lo menos 2 o 3 planos de trabajos que se hacen con el grupo de Morona puedan llegar a tener posteriormente nuevo financiamiento para lograr los objetivos que se proponen. Por eso a trabajar bien y a trabajar duro. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu tiempo, por el taller, por los 2 talleres que nos diste en este curso. Listo. Ya, para mí ha sido un gusto. Sí. Cualquier cosa en las órdenes, ¿no? Ya, profe, de estos días le Sí, están profe. molestando. Sí, profe, Listo. igualmente un gusto al compañero Giovanni Olivato y igualmente compañero Giovanni Toral por darse su tiempito a enseñar un poco de sus conocimientos y enseñanzas. Cualquier cosa nosotros le estaremos escribiendo para aclarar algunas dudas que tengamos confusas ahí con las compañeras. Ya, listo, Y listo. buenas tardes, que tengan una buena tarde. Listo, igualmente una buena tarde. Cuídense. Chao.